Se decía antiguamente que la política era la guerra con otras armas, con otras formas, creo, ¿no? ¿El fútbol es también una guerra sublimada? De alguna forma puede ser, ¿no? Se ponen muchos temas de interés nacional, ¿no? Temas de identidad, se habla de amor a la camiseta, de representar a tu país, de la importancia que eso significa, no solo para el jugador, sino para todo un país, ¿no? Él lo escuchaba a Aldo, sí, que decía que el fútbol somos todos, realmente el fútbol somos todos. Estamos involucrados, aunque no nos guste a veces el fútbol, estamos involucrados en él. Es que para que un país, por ejemplo, vaya a un mundial o tenga éxito, el fútbol son todos, el fútbol son los jugadores, son los dirigentes, son los periodistas, son los hinchas, entonces todos tienen que, digamos, empujar el carro hacia el mismo lado para lograr ese gran objetivo. Dante. Bueno, la identidad creo que es un tema bien importante, ¿no? Es un tema que yo he venido trabajando, investigando bastante no solo con futbolistas, sino con diferentes deportistas, y soy un convencido de que la identidad hace y genera mayores y mejores resultados deportivos. Entonces yo me pregunto, lo decía, del argentino, o sea, ¿por qué el argentino es reconocido con una identidad tan fuerte? El mismo brasilero, ¿no? Tiene una identidad fuerte, una identidad marcada, que hacen que se sientan muchas veces superiores desde un punto de vista positivo, cuando van a competir contra un rival, ¿no? ¿Qué nos ha pasado de Dante? Bueno, me parece que el fútbol en general se ha vuelto más profesional, ¿no? Entonces, tienen gerentes... No acá, sino el fútbol como deporte a nivel mundial, ¿no? Entonces tienen un gerente deportivo, tienen todo el entrenador, todo el comando técnico, los jugadores, la misma prensa... hasta los hinchas que son educados. Hay clubes en Europa obviamente, pero también en Sudamérica encontramos que trabajan en menores, todas las divisiones, se preocupan por el jugador, formarlo integralmente, incluso se preocupan por su retiro. Okay. Entonces, por ejemplo, acá un buen ejemplo de un trabajo que se hizo en menores y que de ahí dio sus frutos fue el que hizo Constantino Carvalho, que lamentablemente hace poco lo hemos perdido. Pero se fue, no es que Constantino ha fallecido y todos estamos tristísimos. Sí, claro. Como estaba en vida, se fue. Sí. O sea, se quedaron los malos. Sí. Y se fue el bueno. Eso es lo que me preocupa a mí. Y de ahí, bueno, además de ahí siguió apoyando el deporte, porque tengo entendido que estuvo apoyando la tabla y el vóley, ¿no? Ahora, ¿por qué se fue? ¿No es cierto? Se fue porque jugadores que hoy juegan, digamos, en primer equipo, y a unos que estaban hace poco en el primer equipo, sacaron a unos jugadores juveniles, uno de ellos Alexander Sánchez, que juega ahora en Polonia, a debutarlo en una noche, digamos, larga de licor y mujeres. Y Constantino Carvalho, que había educado a Alexander Sánchez, se indignó y pidió a la dirigencia que lo castigue. La dirigencia dijo, no lo podemos castigar, a Jayo y creo que estaba Zorrito, uno de ellos, diciendo porque tenemos un partido importantísimo, claro, y no podemos castigarlos. Entonces él dijo, entonces yo me voy. Y se fue. Y se fue. Es importante para ir generando en uno mismo esa creencia de que se puede lograr el éxito, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Un partidazo de Perú en París, con baile incluido, etcétera, etcétera. Un escaso gol, pero era una superioridad notable. Sí. Y la gente dijo, este es un candidato a la Copa del Mundo, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Una cosa es un amistoso y otra cosa es la Copa del Mundo. Entonces, entran muchos factores ahí y muchos de esos son el aporte psicológico, ¿no? Uno es dueño de su presente y de su futuro, de acuerdo a su esfuerzo. Entonces, sí se pueden hacer cosas a pesar de las adversidades, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo de Constantino Carvalho con lo que hizo en la Alianza. O sea, pudo hacer cosas a pesar de las adversidades y fue exitoso porque salieron afuera jugadores. ¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos jugadores de esa calidad en Europa? Claro que podemos, es importantísimo no solo saber que podemos, sino llegar a hacerlo. Y hay que mirar un poco lo que ha hecho Ecuador, que no es un trabajo de ahora, que ha ido a los últimos mundiales, un trabajo de más de 20 años, que empezó con Dusan Drasko y después fueron los colombianos, la misma Venezuela, ya no es el patito feo de las eliminatorias. Y hay otro tema que yo agregaría, que es la ansiedad creciente de los jugadores, del periodismo, de los hinchas, de todos, yo creo que cada vez es más difícil ir a un mundial porque va creciendo la ansiedad. Entonces, el jugador llega a la selección ya con esa
esa presión y con esa necesidad de ganar un poco por lo que dicen, ¿no? Entonces, cada vez es un poco más difícil, pero yo soy un convencido de que con trabajo, con organización, con disciplina, haciéndolo de una manera seria, se pueden lograr las cosas. Brevísima, ¿qué ocurrirá con nuestras ya vapuleadas egos, conciencias, ¿cómo se llama? Psique, espíritu, no sé qué nombre están usando ahora, si nos gana Venezuela en Lima? Que ahorita estamos en un buen momento para que se dé ese gran cambio que necesitamos. Un poco decía que la sociedad está viviendo un gran cambio y que el fútbol se está quedando. Entonces, tenemos que dar ese gran cambio en el fútbol y ya no hablar, no dejar en palabras. Bueno, hay que hacer un trabajo a largo plazo. Desde que yo era chico escucho ese tema y van pasando 20, 25 años y no se hace ese trabajo a largo plazo, que ya lo hizo Ecuador, que ya lo hizo Venezuela, ya nos pasaron. Y coincido, yo también me muero de ganas que Perú gane siempre. Pero coincido con Abelardo de que objetivamente Venezuela debería ganar por el trabajo que ha venido haciendo. Y yo soy un convencido del trabajo. Y acá estoy seguro además que sobra el talento, simplemente hay que trabajarlo.